Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Está conmigo? Hay mucha gente que adora. Si usted le dice a la gente tienes fe, la gente te va a decir que tiene fe. El problema no es la fe, es en quién depositas esa fe y esa confianza y esa seguridad. Uno se lo pone, en verdad, la Biblia lo dice a través de los profetas, a un pedazo de piedra, a un pedazo de madera. Otro le dice: yo le tengo fe a este doctorcito, yo le tengo fe a una persona, yo le tengo fe. Deposita su fe, ¿verdad?, en un objeto. Pero no hay, dice, que el autor y consumador de la fe es ¿quién? Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el autor de la fe. Por lo tanto, la fe opera en su mayor plenitud ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Ahora, el libro del profeta Ageo que leímos en el capítulo 2 dice que en el mes séptimo, a mí me asombró cuando yo estaba escudriñando las sagradas escrituras, porque el calendario judío no es el mismo que el calendario que nosotros llevamos. Y cuando habla del mes séptimo, habla en el mes de octubre. ¿Está conmigo? Entonces es impresionante que la palabra profética que vinieron a soltar sobre la iglesia y sobre tu vida fue en un mes de... En Dios no hay coincidencias, hay diosidencias. Dios tiene propósito. Amén. Ahora, yo quiero compartir este mensaje porque la obra en tu vida y en la obra en la iglesia tiene que continuar. Amén. Ya te establecieron el rumbo y voy a tratar, con la sabiduría de Dios y con la ayuda de Dios, en poder trasladarte qué es lo que tú debes de hacer para poder caminar en esa palabra profética, en eso que Dios desató sobre tu vida, pero también como iglesia. Amén. Porque la Biblia habla, dice que le dijo ¿a quién? A Zorobabel, que era hijo de Salatiel. ¿Quién era él? El gobernador. ¿Sí? El gobernador es el que dirige. Entonces la palabra viene sobre quién, sobre que él gobierna. Amén. La Biblia nos enseña que si uno desea obispado, pastorado, buena cosa desea, pero ¿por dónde comienza? Ayúdeme a despertar. ¿Por dónde comienza? Por su casa. Es decir, como pastor, como ministro, Dios nos dio una palabra, pero también como cabeza de tu hogar y gobernador de tu hogar, tú eres responsable también de esa palabra para con tu familia. Amén. Las bendiciones, ¿por quién desea? ¿Por dónde descienden? Sobre la cabeza. Entonces la cabeza, ¿verdad?, tiene que tener ese conocimiento, porque le dice, la palabra vino al gobernador, al que dirige, a la cabeza. Pero también vino ¿a quién? Dice que vino a Josué, que es ¿quién? Sumo sacerdote. Y la Biblia nos dice que nos ha hecho ¿qué? Reyes y sacerdotes. Es decir, también como cabeza de hogar, tú eres ¿qué? El sacerdote de tu casa. Es decir, que tienes que enseñar a tus hijos a buscar las cosas del cielo, las cosas espirituales. ¿Está conmigo? Vino al que dirige, pero también a la vida espiritual. Pero también dice, bueno, yo ya me la libré, pastor, porque a mí no me dieron palabra. No, también vino ¿para qué? Dice ahí, para el resto del pueblo. Es decir, que todos somos uno mismo. La iglesia es un cuerpo. Amén. Ahora, cuando yo veo esta palabra, el libro del profeta Ageo, esta profecía habló unos 66 años después de que el templo fuera destruido, y ciertamente había algunos ancianos que habían visto del templo de Salomón en todo su esplendor. Es decir, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo, ¿verdad? Y estaba ahí en Babilonia, y cuando regresan, Dios da la orden que vuelvan a reconstruir el templo de Dios. Si usted lee en las Sagradas Escrituras, usted va a poder ver en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 12 al 13, cómo describe finalmente los ancianos, al ver una obra primorosa y majestuosa que era el templo de Salomón.
cubierto de oro, con vasijas de oro. Era tanto el esplendor de la gloria de ese templo. E imagínense, ¿verdad? A los ancianos, dice la escritura, que muchos sacerdotes, levitas, jefes, al ver que echaban los cimientos de esa casa, lloraban en alta voz. Pero también muchos daban gritos de alegría, de tal manera que no se podía distinguir entre los que lloraban y entre los que se alegraban. Pero eso no era todo, sino que finalmente el ruido se oía hasta lejos. Imagínese la alegría y el gozo del pueblo de Israel al ver el templo de Dios. Ahora, pastor, ¿qué es el templo de Dios? En el Antiguo Testamento es el lugar en donde se reunían a entrar a la presencia de Dios. Vuelvo a repetir, no todos, solamente el sumo sacerdote. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que el velo fue rasgado y ahora usted y yo podemos tener entrada al lugar santísimo gracias a ese sacrificio. ¿Está conmigo? Pero el templo es el lugar, es la estructura. La iglesia somos nosotros. Y a lo que yo quiero decir, o a lo que yo lo quiero llevar, era que cuando finalmente hay un lugar en donde se está edificando, imagínese la gloria, imagínese el esplendor, imagínese lo que es encontrarse con la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. La presencia de Dios es lo que cambia tu vida. Moisés tuvo un encuentro con el Dios Altísimo. Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Dios Altísimo y sus vidas fueron ¿qué? Cambiadas y transformadas. Hay gente que va de lugar en lugar, ¿verdad? Y dicen, esto no me gusta, aquí no me gusta, aquí es esto, y andan a buscar, y lo que necesitan es ¿qué? Un encuentro con Dios. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué quiero trasladarle para que usted continúe con la obra que Dios estableció? Cuando nosotros vemos esta palabra y hace el comparativo, ¿verdad? De que la gloria que estaba en esta casa, le dice, ¿qué ha quedado de esa gloria? ¿Qué ha quedado, verdad, de aquello grande y majestuoso? Dice que finalmente no es nada como lo que está delante de vuestros ojos. Hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa, si me hubieras conocido en mis buenos años, te hubieras asombrado, ¿verdad? Yo le platico a mis hijos, ¿verdad? Y a veces cuando puedo con ellos jugar, ¿verdad? Con mi hijo, la parte, el abuelito ya no puede. Y cuando pican el orgullo, si me hubieras conocido, ¿verdad? Cuando yo jugaba y me iba en bicicleta y me echaba yo 3, 4 partidos, si me hubieras conocido. O a veces con mi hija, ¿verdad? Cuando leo me dicen, ay papá, ya ni ves. Antes tenía yo vista de águila, no necesitaba de estos ojitos. Y normalmente queremos recurrir a la gloria ¿qué? Pasada. Y eso es un peligro que no te deja avanzar. Te lo vuelvo a repetir. Si constantemente estás viviendo de la gloria pasada y viendo el pasado, tú no vas a poder avanzar hacia lo que Dios tiene destinado para tu vida. Te voy a poner un ejemplo. La mayoría de ustedes conduce un automóvil. Amén. ¿Sí o no? ¿Siempre está mirando los retrovisores? ¿Siempre queda pegado usted en los retrovisores o solamente da un vistazo y su mayor enfoque está hacia adelante? Solamente echa un vistazo para lo que dejó, lo que pasó por precaución. Pero su mirada, ¿en dónde tiene que estar? Hacia adelante. Pero hay gente que mira la gloria pasada y verdad vemos, dice, ¿qué ha quedado de esta gloria? ¿Qué ha quedado de ese templo majestuoso? ¿Qué ha quedado de ese hombre vital y vigoroso con las cuales, ¿verdad? Como lo dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Los guardianes, ¿verdad? De tu boca, de esa sonrisa que conquistaba. ¿Qué quedó, ¿verdad? De esa cabellera, ¿verdad? De esa melena, ¿verdad? Alguien me decía hace 15 días, ¿verdad? ¿Y a poco usted, pastor, tenía la cabellera grande? Y le enseñé una foto y decía, ¿qué ha quedado de esa cabellera? ¿Qué ha quedado de esos hermosos ojazos? Nada. Todo se lo acabó mi esposa. Pero mire, este tipo de comparaciones entre los buenos tiempos pasados y el día presente detienen la obra de Dios.
Muchas de las veces, iglesia, nos vamos a estar comparando. O como hermano, es que a él sí le dieron, a mí no me dieron. Es que esta iglesia no tiene esto. Es que la iglesia tiene mejor más terreno. Es que está viendo otras glorias. Cuando Dios te llama a ver tu propia gloria, tu propia viña. Amén. Cantar de los Cantares habla de la mujer y dice: la viña de mis hermanos cuidé, y la mía descuidé. Hay gente que se está preocupando, que hace merengano, sutano, que hace esto, que hace otro, y no se enfoca en su propia vida. Amén. Ahora, cuando Dios nos lanza un reto y un desafío y una palabra para seguir adelante, muchas de las veces somos tan conscientes, tan débiles e insignificantes, y eso es cuando viene en nosotros, ¿qué? El desánimo. El ser humano, ¿verdad?, para hacer lo malo no toma conciencia, pero cuando Dios le da una palabra de decir hacia adelante, ve, entonces no, ¿y qué tal si no pasa? ¿Y qué tal si esto? Le voy a poner un ejemplo. Cuando Dios nos trasladó a este lugar, ¿verdad?, venimos alrededor de 10, 12 personas. ¿Está conmigo? Y cuando nos dieron el precio de cuánto nosotros teníamos que pagar, inmediatamente yo le decía: ¿y cómo le voy a hacer? Porque nada más somos 12, somos bien poquitos. Yo le decía a mi esposa: me voy a tener que ir a trabajar medios tiempos para que de ahí podamos comer. Y ya ves, ¿verdad?, conscientemente, ¿verdad?, pensando cómo yo le voy a hacer. ¿Sí? Cuando Dios nos da una palabra y dice: he aquí, no te he enviado yo. No es mi obra, no es mi pueblo. Simplemente, ¿qué tienes que hacer? Cree. La misma Biblia le dice: cree a tus siervos los profetas. Es decir, Dios me había dado una palabra profética sobre este lugar y me dice: no temas, ve ahí que yo tengo mucho pueblo. A Abraham le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Y después ya no volvió a hablarle. Hay gente, ¿verdad?, que cuando viene el ministro, que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios. Si ya Dios te habló, Dios ya te dijo lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Caminar en esa palabra profética. ¿Está conmigo? Ahora, muchas de las veces, ¿verdad?, nos ponemos a pensar: ¿y cómo le hará? ¿Cómo es que Dios, verdad? Simplemente Dios te manda a tener ¿qué? Fe. ¿Y la fe qué es? La certeza y la seguridad de lo que ya estás viendo, de lo que no se ve, de lo que no se ve. Pero tú tienes que tener ¿qué? La seguridad. ¿Está conmigo? Ahora, mire conmigo. Llevar a cabo la obra de Dios en nuestras vidas como personas y también como iglesia se requiere de fuerza y de seguridad. ¿De qué se requiere? Ok. A través del profeta Ageo, Dios le dio a los líderes, ¿a quién le dio la palabra? Gobernador, al sacerdote, gente que dirigía, y al demás pueblo dirigía la obra. A cada uno le dio principios y mandatos claros. Diga conmigo: las grandes cosas no se logran sin acción. Es decir, tú quieres ver grandes cosas en tu vida, tienes que accionar. ¿Está conmigo? Tú quieres ver grandes cosas en tu vida, tú tienes que accionar. Tú no te puedes quedar sentado como el pueblo de Israel esperando, ¿verdad?, que Dios lo haga todo. Tú tienes que accionar y caminar, ¿verdad?, en lo que a ti te corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las veces no tiene que mover la insatisfacción. ¿Cómo, pastor? Mi pregunta es: ¿tú estás contento así como estás? ¿O quieres más? A ver, dile esa pregunta a tu hermano, porque yo te voy a decir: sí, quiero más. Pregúntale y dile: ¿tú estás bien así como estás?
¿O quieres más? ¿Sí? Porque tú tienes que tener una insatisfacción de decir, yo sé que Dios me ha bendecido al estar así, pero si yo digo ya estoy bien, yo le pongo un límite a Dios. Y tú tienes que estar insatisfecho, ¿verdad? Le decía yo, el día del evento me decía mi esposa que tenemos ya tantas sillas compradas nosotros como iglesia, ¿verdad? Vamos a rentar tantas, ¿verdad? Y Dios nos desafía con tantas. Se acabaron, no hubo lugar, estaba todo lleno y era la insatisfacción de decir, más, Señor, más. Entonces, número uno, para poder caminar en las grandes cosas, ¿qué tienes que tener? Una insatisfacción de qué? De tu estado, de cómo tú estás. Quitar esa mentalidad de decir, ay, pobremente a su casa, pásele, pobremente frijolitos, aunque sea. Dios te dice, ¿verdad? Yo te voy a bendecir. Y tú le tienes que ¿qué? Que creer que Dios te va a bendecir. Cuando tú estás satisfecho, ¿verdad? Eso detiene. Ahora, una de las cosas es la resignación. La resignación mata la fe. Mire qué tremendo que estaban los discípulos en la barca, ¿verdad? Y entonces ahí había uno de esos discípulos en el cual había visto lo que Jesús había hecho, pero que ahora, ¿verdad?, empieza un reto y un desafío cuando Jesús se encuentra caminando sobre las aguas. Y lo ven y le dicen, es un fantasma. Y le dice, no, soy yo. ¿Está conmigo? Y Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya, ordena que yo vaya hacia ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Ven. Y Pedro se baja de esa barca que estaba seguro, cómodo, ¿verdad? Y empieza a caminar por fe. Hay muchos que no quieren salir de la barca. Hay muchos que están tan cómodos. Aquí en la barquita estamos seguros, pastor. Sí se tambalea, sí se mueve, pero yo no me voy a aventar a ver las grandes cosas de Dios. ¿Tú quieres ver las grandes cosas de Dios? Tú no te tienes que resignar. Por eso nosotros le hemos creído a Dios. Cuando vienen con un diagnóstico de muerte, no me resigno a decir, pues ya, lo mandamos para allá y que se muera. Pues ya dijeron los médicos, ya la gente habló, pero la última palabra la tiene el omnipotente, el todopoderoso. Por eso es que tú no te tienes que resignar cada vez que lanzan una palabra, ¿verdad?, que va en contra de tu fe. Tú tienes que decir, es una manera de ver a Dios obrar en mi vida. Mucha gente quiere los grandes retos, pero no quieren asumirlos y no hacer lo que corresponde. Y se resignan y finalmente, ¿verdad?, queda una satisfacción de decir, aquí solos. ¿Sabe que los discípulos se metieron a un lugar después de que Jesucristo, ¿verdad?, fue crucificado? ¿Dónde estaban? Escondidos. Ya mataron a Jesús. ¿Y ahora qué nos queda? ¿Y estaban dónde? Escondidos. Se les presenta a Jesús, pero después siguen ahí mismo. ¿Y qué envía Dios? Persecución. Y la iglesia empieza a predicar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú quieres ver las grandes cosas de Dios, no tienes que estar satisfecho con lo que tú tienes ahora. Simplemente es que un escalón, pero hay algo más allá. ¿Está conmigo? Ahora, en los mandatos que Dios le dio al profeta Ageo, que se lo dijera a mi pueblo, hay 4 puntos que yo hoy quiero compartir. Él le dijo a través del profeta Ageo, le dijo a Zorobabel, esfuérzate, diga conmigo, esfuérzate. Yo creo que puede hacerlo mejor. Esfuérzate, cobra ánimo, trabaja y no temas. 4 cosas que tú tienes que hacer si quieres ver esas grandes cosas de Dios en tu vida. La palabra ya está dada. ¿Qué tienes que hacer? Número 1,
Ok, Efesios capítulo 6 versículo 10 al 11 dice la escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar como firmes contra qué. Es decir, lo que tú tienes que hacer es fortalecerte ¿qué? En el Señor, en el poder de su fuerza. Y tú tienes que aprender, ¿verdad?, que a vestirte la armadura de Dios. Es decir, tú tienes que esforzarte. ¿Por qué? Por buscar más de Dios. Cuando Saúl le da la armadura, ¿verdad?, a David para que enfrente al gigante Goliat, dice que entonces, ¿verdad?, David no puede caminar y le dice: es que yo no sé andar con estas cosas, porque nunca las he tomado, nunca las he vestido. Yo voy a tomar ¿qué? Mi onda, las piedras, con lo que yo he ¿qué? He ejercitado, he hecho. Te lo voy a decir así, suave y bonito. Deja de ya estar viviendo de las oraciones de los demás. Ay, hermanita, es que tengo un problema, ayúdeme a orar. Y tú quieres estar con las armaduras de otro. Tú quieres ver cosas grandes. Fortalécete en la oración y busca al Señor. Hubo una persona, ¿verdad?, en el cual hace tiempo me dice: ay, pastor, busqué a la pastora y no está, busqué a usted y no estuvo, y busqué a los hermanos, nadie estaba. ¿Y qué hiciste? Pues oré. ¿Y qué sucedió? Dios actuó. Ahí está la respuesta. Gloria a Dios que no nos encontraste. Gloria a Dios que nadie respondió, porque eso te hizo ¿qué? Crecer, fortalecerte, saber que también a ti Dios te escucha, saber que a ti también Dios te llamó. Pero tienes que ¿qué? Que fortalecerte, ¿sí? Y tienes que aprender a estar ¿qué? Firme en la fe. Para eso, ¿a dónde tienes que ir? A la presencia de Dios. Ahí te vas a fortalecer ¿qué? En el poder de su fuerza, para poder resistir ¿qué? El apóstol Pablo enseña y dice que nosotros no debemos de ser como aquellos peleadores que dan golpe al aire, sino que tenemos que saber a quién ¿qué? Golpeamos, ¿sí? Usted ha visto a los boxeadores, ¿verdad? Aunque dice: wow, este dio 100 golpes, pero solamente le atinó uno. ¿Y cuántos cuentan? ¿Cuántos le cuentan? El que le atinó, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tú tienes que ir a la presencia de Dios, fortalecerte, porque, dígale ahí, sóbele así el hombro a su hermanito, dígale: porque finalmente el enemigo te va a acechar. Efesios 6 habla acerca de esa armadura. ¿Está conmigo? ¿Y cuáles son las armas del enemigo? Dice que dardos de ¿qué? De fuego. Pero en la traducción ese fuego es ¿qué? Decepción. ¿Qué es lo que a usted más le da? La decepción, ¿verdad? Si Dios dijo es esto y mira ahora cómo me ves. Ay, si Dios esto, porque sabe que finalmente te desinfla y no permaneces. No, ya no quiero servir porque no más sirvo y hasta más se levanta. No, ya no quiero ir a la iglesia porque entre más voy, más se levanta. No, ya ni quiero predicar porque entre más lo haga. Tú tienes que saber que tienes que estar firme, porque las acechanzas van a estar. ¿Y cómo vas a estar firme? Si no te fortaleces en el Señor, si no buscas del Señor, si no tienes tu tiempo de comunión con el Señor. La obra que Dios encomendó a Zorobabel, a cada uno o al pueblo, era una obra ¿qué? Grande. Y lo que Dios quiere hacer contigo y con tu familia es grande. Pero tienes que entender que te tienes que fortalecer, que finalmente, mi amado hermano, tú tienes que ir a obtener ese poder para que puedas estar ¿qué? Firme.
Jesús, ¿verdad? Estando en el desierto fue ¿qué? Tentado, ¿verdad? Y resistió al diablo. ¿Está conmigo? La misma Biblia lo enseña. Resistid al diablo. ¿Y él qué va a pasar? Él va a huir por un momento, ¿verdad? Ahora sí ayunó, ahora sí buscó, ya, ¿verdad? Ahora ya por aquí me moví, no le saludó el hermano, pero no le movió eso. Ah, caray. Ahora nadie le habló, nadie lo felicitó y todavía sigue bien contento. Ay, tengo que buscarle por otro lado para que desanimarlo, que ya no vaya. Ahora le voy a descomponer el coche, ahora lo voy a dejar sin trabajo, ahora voy a hacer para desanimarlo. Pero cuando uno está firme en el Señor, ¿sabe qué? Sabe de las acechanzas. Yo le dije, ¿verdad? El día del evento, pregunte a los servidores que sabe qué tal la agua que cayó. ¿Vio las noticias alrededor cómo se inundaron todo lo demás? Yo se lo dije a los servidores, una noche antes me chocaron todo el carro en la lateral. Todo. Pero yo ya sé cuáles son sus acechanzas. Le digo, no me preocupa. Tú finalmente me lo descompusiste o me lo chocaste, tú me lo das uno nuevo. Ese es tu problema. Tú ya lo hiciste. Yo sé que va a venir ¿a qué? A desanimarme. Pero cuando yo estoy firme, finalmente ¿qué? Yo voy a ir a lo que Dios dijo. ¿Está conmigo? Efesios capítulo 1 versículo 17 dice, mire aquí: ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu, fuente de sabiduría. La estoy leyendo en la versión PDT. Quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha sido llamada. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo. Verán también lo grande que es el poder de Dios que da a los que creen en Él. Es ese mismo gran poder, que es lo que oraba el apóstol Pablo, que el pueblo tuviera ¿qué? Sabiduría. Y esa sabiduría, ¿para qué era? Para conocer a Dios. ¿Y para qué debían de conocerlo mejor? Para que supieran del poder de Dios. Hay gente que dice, ay, Diosito. Abro paréntesis. Por eso, ¿verdad? Es que cuando nosotros escribimos, ¿verdad? Dios te bendiga, lo hacemos con D, no con D, porque nuestro Dios es. Y cuando la Biblia cita con D minúscula, ¿a quién está hablando? ¿O de quién está hablando? De dioses ¿qué? Menores. ¿Cómo usted sabe que Dios es grande y poderoso? A través de conocerlo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, oro por el pueblo para que venga esa sabiduría, espíritu de sabiduría, y puedan entender y comprender que el Dios que adoran es grande. No, con ese amén me cae. En verdad, nosotros hemos visto grandes cosas, milagros, prodigios, maravillas. Los hemos visto. Usted lo ha visto y ha sido partícipe de todo ello. Diagnósticos de muerte en los cuales hoy tenemos personas que siguen ¿qué? Con vida. Y que solamente, ¿verdad? Dicen, esto es un milagro de la gloria para Él. Pero cuando no tienes el conocimiento de Dios, no vas a conocer ¿qué? Su fuerza. ¿Sabe que por eso Dios se mostró a Egipto derribando las 10 plagas a cada uno de esos dioses en los cuales ellos adoraban? Cada una de las plagas fue para poder destruir a cada uno de los dioses que Egipto veneraba.
Hoy en nuestra cultura, ¿verdad?, que tenemos uno para esto, uno para el otro, uno para aquí, uno para allá, ¿verdad? Si no consigues novio, ve con este. Si no consigues, ve por aquí, ve por allá, ve por allá. ¿Sí o no? Mas Dios es que todopoderoso. Pero la gente no se ha esforzado. ¿Por qué? Por conocerlo. Le voy a poner un ejemplo. Cuando mi hija nació, ¿verdad?, después de que estar con la mamila y todo eso, ¿verdad?, siempre le decía: ya es momento que le des papilla. Y cuando le dábamos papilla, ¿verdad?, decía: no está aceptando el alimento. ¿Y sabe qué nos dijo el pediatra? Su hija es de intestino perezoso. Y así hay cristianos con intestinos perezosos, que no quieren digerir la palabra de Dios, es decir, que no quieren buscar, escudriñar, ¿verdad?, ir más allá. ¿Para qué? Ay, es que mastico y me duele. Ay, es que leo y me da sueño. Es que mejor pura papilla, pura lechita, pura mamila. Y el esforzarte es ¿qué? Es ir por más. Porque a través de ese conocimiento tú vas a poder saber del poder y de la gloria de Dios. ¿Y qué va a crear en ti? Firmeza, convicción, fe, seguridad. ¿Cómo cree usted que conocía al Señor? Job lo dijo, ok, de vista te había oído, de oídas te había, mas ahora mis ojos. Es decir, yo sabía de esas grandes cosas, pero ahora lo estoy viendo. Pero es a través de un ¿qué? De un esfuerzo. Amén. Ahora, ¿qué más Dios nos pide aparte del esfuerzo? ¿Qué le dice? Cobra ánimo. Primera de Samuel capítulo 23 versículo 14 y 15. De un fuerte amén para que no se duerma. No, diga un fuerte amén para que despierte al hermano que tiene al lado. Yo pensé que ya estaba acusando a alguien. Primera de Samuel capítulo 23 versículo 14 y 15 al 16. Le doy lectura. Y David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto. ¿En dónde se refugió? Y en la zona montañosa de Ziph. Saúl lo perseguía día tras día, o día y noche. Pero Dios, ¿qué pasó? No permitió que Saúl lo encontrara. Y un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Ziph para buscarlo y para matarlo. Y Jonatán fue a buscar a David. ¿Y qué hizo? Ayúdeme ahí. Y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Versículo 16, que dice: y fortaleció su mano. Es decir, Jonatán lo animó a que permaneciera en su fe en Dios. ¿Cuándo lo buscaba Saúl a David? ¿Cuándo? Todos los días. Es decir, no había día en que Saúl no buscara ocasión para matar a David. Día y noche estaba en constante ¿qué? Persecución. Y lo encontró. Dice la Biblia que Dios lo protegió. Pero hubo un momento en donde David sintió que si constantemente estás viendo la bondad y la misericordia de Dios día tras día, cuidándote, protegiéndote, viene un momento en donde viene ¿qué? El desánimo. Y Jonatán, que era un amigo cercano a David, vino y ¿qué? Y le fortaleció las manos. Es decir, ánimo, si Dios ya lo hizo una vez, lo volverá a hacer. Ánimo, hermano.
las manos de Dios, tú eres los pies de Dios, tú eres la boca de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Animar a otros. ¿A qué? A que finalmente sigan confiando en Dios. Oyes a la gente, ¿verdad? Que no viene, no, es que ya puros problemas, es esto. Sí, ¿verdad? Se pone duro. La Biblia dice y enseña: desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos avanza ¿cómo? ¿Cómo? Con violencia. Y solamente ¿quiénes? Los valientes o los violentos, ¿qué hacen? Es decir, avanzan. Un violento no decir, a ver de cómo nos toca. No, un violento en las cosas de Dios. Un violento que le crea a Dios. Un violento que decir, aunque el enemigo ruja, el león de la tribu de Judá ruge más fuerte. Pero tú tienes que animarte, tú tienes que decirte, ¿verdad? Vamos hacia adelante. Lo mejor está por venir. Ciertamente hay unos pastores que allá si la cosa se pone dura, hay muchos gigantes. ¿Y qué Dios te dice? Pero la tierra es ¿qué? La tierra es ¿qué? La tierra es buena. ¿Tú crees que Dios te va a dar cosas grandes sin que tú te esfuerces, sin que tú te animes? Porque lo que Dios quiere para tu vida es que tú le creas. Y solamente de todo el pueblo hubo dos que le creyeron, Josué y Caleb. ¿Y sabe qué significa o cómo se traduce la palabra Caleb? Cabeza de perro o como un perro. ¿Usted ha visto de esos perritos cuando viene uno grandote y está y no se intimida? Sí lo ha visto, que es desafiante porque está peleando por su ¿qué? Por su territorio. Y a veces usted ve y dice, ay perrito, ya vete para allá porque ahorita de un bocado te dan. Pero al final ve que el perro grande se voltea y se va y dice, ¿cómo es posible si este perrito? Y así es eso. Ay no, es que es bueno lo que tú me dijiste. Es bueno, ¿verdad? Lo que tú me profetizaste. Es bueno, pero no, hay gigantes, hay gigantes. Y yo pues la verdad mejor aquí me resigno. Sí, yo creo en Dios, pero no, esas cosas no, mejor así. ¿Qué tienes que hacer? Cobrar ánimo. En la lucha que estaba atravesando Josué por conquistar, y mira aquí qué tremendo. ¿Quién estaba en el monte? Dice que estaba Moisés. ¿Y quién estaba al lado levantándole los brazos a Moisés? Aarón y mejor de qué serie hablamos para que me entiendan. ¿Sabía que había dos que le estaban levantando los brazos? ¿Sabía que dos estaban animando a que los brazos no cayeran? Porque cuando Moisés bajaba los brazos, dice que Amalek prevalecía. Es decir, cuando tú te cansas de orar, cuando tú te desanimas, cuando tú dices ya no quiero nada, necesitas a dos valientes que vengan, que dice estoy orando por ti, estoy intercediendo por ti. Lo que Dios dijo que haría contigo, yo voy a verlo. Pero se necesitan dos personas que estén también que creyéndole a Dios. Él lo dijo, van a construir, van a hacer, qué hermoso es. Y vamos a ir por un terreno. Ahora esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo se levanta. Porque el enemigo que no va a querer que avancemos. Pero la palabra ya está dada. Gloria a Dios. Y la palabra de Ageo, ¿quién dio la palabra? Así dice Jehová de qué. Y constantemente ¿qué dice? Así dice Jehová. Y si menciona Jehová de los ejércitos, ¿qué quiere decir? Que Él es el que está peleando por ti y por mí. Por eso es que siempre lo digo, ya deje de que tonar el cantito que le... Es que esta me gusta, cansado del camino. Me ministra, no te ministra.
te lleva a desanimarte y alentarte. Hay otro canto, ¿verdad? que entonamos, ¿verdad? Que decía: aunque el gigante se encuentre allá. No, hombre, si hoy se desayunó para que enflaques. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. ¿A qué nos trajo aquí? La tierra que ¿quién nos dio? Él nos trajo a conquistar. Él nos trajo a conquistar. Y la Biblia enseña, dice: nada más que no te voy a entregar toda la tierra, porque hay ¿qué? Hay fieras y hay bestias. En lo espiritual hay algo que está ocupando ese terreno. ¿Y qué tenemos que hacer? Echarlo fuera. Pero no te tienes que amedrentar, no te tienes que desanimar, porque Dios ya te entregó ¿qué? La tierra. ¿Sabe que cuando David vino finalmente de conquistar también alguna de las tierras, le tocaron a su familia y le quitaron finalmente a sus hijos? ¿Y sabe cómo reaccionó el pueblo? Quería apedrear a David. Y finalmente ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? Dice que se fortaleció en el Señor. Aquellos que lo apoyaban, ¿verdad? Ya viste, por apoyarte, ahora mira, ya nos quitaron a nuestras hijas, mira, ya nos quitaron a nuestras mujeres, mira, ya nos quitamos esto. Y hablaban de apedrear y de matar a David. Pero David ¿qué hizo? Fue y se fortaleció en el Señor. Y él le dijo: Señor, ¿iremos tras ellos? Sí. ¿Los alcanzaremos? Sí, los van a alcanzar. ¿Recobraremos todo? Sí, porque yo estoy con ustedes. Le dio dirección. Pero eso es ¿qué? Eso es conocer a Dios. Eso es saber a Dios. Porque el enemigo va a venir ¿a qué? A amedrentarte. El enemigo va a venir ¿a qué? A intimidarte con sus acechanzas, con sus palabras, con sus dichos. Pero finalmente Dios nos dice que tienes que cobrar ánimo. Tienes que cobrar ánimo. Mire aquí, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31 y 32. Es una historia muy conocida y se la voy a leer en una de las traducciones que a mí me gustó. Dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe. Y cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Mire, ¿verdad? Como Jesús le dijo a Simón que ¿quién había pedido su alma? Satanás. ¿Para qué? Para zarandearlos. Hay otra de las traducciones, dice: para golpearlos en una criba. ¿Y qué es una criba? Una criba para trigo es una herramienta que utiliza para separar las impurezas más grandes del trigo, como piedras, ramitas y otros desechos. La criba es una superficie perforada por la que se pasa el trigo, de modo que las impurezas quedan atrapadas en la superficie y el trigo limpio pasa a través de ellas. Es decir, Dios va a utilizar las pruebas ¿para qué? Para purificarte, para sacar de ti ¿qué? Todo aquello que no le agrada. Un campesino, ¿verdad? Toma el manojo de trigo y lo golpea. Ay, no le dice ahí suavecito para que no se maltrate. Y le dice: Satanás ha pedido su alma ¿para qué? Para golpearlos, para zarandearlos, para sacudir. Y yo se lo he permitido, porque yo sé que esta prueba sacará de ustedes lo mejor. ¿Sabe qué es lo que hace una serpiente cuando ya perdió su movilidad y la parte de que finalmente pueda hacer o pueda cazar? ¿Sabe lo que hace? Su mismo organismo empieza a crear una nueva ¿qué? Una nueva piel, porque ya lo viejo no le sirve. Porque si no, entonces eso va a hacer que no sea ágil.
Y entonces empieza a diseñar su nueva piel para poder ¿qué? Crecer. Y entonces vemos cómo empieza a trabajarlo, pero cuando ya lo viejo queda atrás, ¿verdad? Ella empieza a esforzarse. ¿Por qué? Por sacar. Antes, ¿cómo reaccionabas mediante las pruebas? Le voy a poner un ejemplo, porque usted ya como que se ve ya es esa parte, no lo hace, su pastor todavía trabaja en ello. Pero normalmente en mi carácter, las personas que me conocían, cuando alguien me intimidaba, yo le decía: ¿qué me ves? ¿Qué te me clavas? ¿Te debo algo o qué? ¿Sí? Esa era mi vieja naturaleza. ¿Está conmigo? Ahora, a través de esas tribulaciones, pruebas y de ver a Dios operar, hay gente que me dice: ¿y tú qué? No, nada. Pero dile algo. A veces mi esposa, ¿verdad? Voy manejando, a veces iba yo manejando, es esto, y le decía yo: me dice: amor, no te enojes, tranquilo. Ok. La paz de Cristo. Ok. Y ahora, ¿verdad? Ya voy manejando tranquilo, y ya mi esposa: ¿por qué se atraviesa? Porque, amor, tranquila. ¿Por qué? Porque las pruebas tienen que sacar de ti lo mejor, para saber que verdaderamente estás dejando ya el viejo hombre. Ah, qué bonito recitamos. A ver, ayúdeme. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas, pero sigues trayendo lo viejo, ¿verdad? Sigues trayendo el pasado. O es más, el mismo enemigo, ¿verdad? Te quiere recordar, ya estás bien, y nuevamente vuelve a resurgir arduo para decir: a ver ahora cómo vas a accionar, a ver ahora cómo vas a contestar. ¿A poco si de veras ya no te enojas? ¿A poco de veras ya no contestas? ¿A poco? Pero ¿qué dice? Como lo vimos en Ageo, la gloria pasada, ¿verdad? Su momento. ¿O qué le dice usted? Me hubieras conocido en los otros años y hasta sin diente te quedas. No, la gloria pasada, ¿ya qué? Ya pasó, ya fue. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una gloria postrera, una gloria mayor. ¿Ah? Yo lo oía cuando veníamos, es que allá en la libertad se sentía la presencia de Dios. Uy, hermano, allá, uy, qué bonito era. Ay, pastor, ¿se acuerda, pastor, cuando nos reuníamos? Ay, qué hermoso. La gloria postrera ya pasó. Tenemos que ir a una gloria mayor. ¿Y eso qué demanda de ti? Esfuerzo. Ay, es que ahora ¿cómo lo vamos a llenar si ya está tan grande? Ya no cabemos, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos, pero también cobrar ánimo. ¿Por qué? Porque va a haber acechanzas que van a querernos ¿a qué? A desanimarnos, ¿sí? Pero que son necesarias las pruebas. ¿Para qué? ¿Y cuál es el fin de esas pruebas? ¿Qué le dijo a Pedro? Te van a zarandear, vas a sacar lo mejor, pero de eso vas a aprender. ¿Para qué? ¿Para ayudar a quién? A otros. Dios te permite pasar esas pruebas para poder entender a otros y ayudarlos. ¿O es usted como lo que dice? No, pues yo ya pasé la mía, hay que se rasque con sus uñas él. No, si a mí me procesó Dios, pues ahí a ver ahora el otro cómo le hace. Dios te pasó y lo dice ahí: yo te hice tener hambre y te metí al desierto para que me conocieras. Y de esa misma manera que yo te procesé, una vez que regreses de eso, ayuda a aquel que se encuentra en esa prueba. Anímalo. Él te hizo pasar horas o noches en el hospital sin que nadie te cuidara. Él te hizo pasar por la soledad sin que finalmente nadie te buscara. Él te hizo pasar hambre. Él te hizo pasar muchas cosas. ¿Para qué? Para que pudieras entender a otros. Pastora lo ha dicho. ¿Por qué cuando viene la gente con drogadicción, mal vestida, que viene en eso, por qué el pastor la atiende? Pues porque es el pastor.
porque en esa condición Dios me hizo estar. Y aunque otros sienten repulsión y asco, es que ay, huele malo, es ese, rechazado, juzgado y señalado, Dios me dice: te hice pasar eso para que hoy puedas entender a esa persona. Dios te pasa por procesos. ¿Para qué? Para que ayudes a otros. ¿Y para qué? Los animes. Amén. Ahora, ¿cuál es el punto número 3? Esfuérzate, cobra ánimo y trabaja. Dígalo fuerte. Evangelio de Lucas capítulo 9 versículos 61 al 62 dice: entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, que ninguno que comienza un trabajo debe finalmente decir: ay, ahorita lo acabo, sí, ya voy. Muchos comenzaron bien. ¿Qué pasó? Le dijo a los Gálatas. ¿Qué pasó si habían comenzado bien la carrera? ¿Qué había? Si estabas animoso, ¿verdad? Al trabajar, estabas animoso al predicar, estabas animoso, ¿verdad? Al colaborar. ¿Qué pasó? Que ahora no, ya no. ¿Qué pasó? Tú tienes que seguir trabajando. Yo se lo dije. Años fueron en donde les predicaba yo a 2, 3 personas y la gente me decían: para 2, 3 personas, mejor ponte a trabajar, dedica tiempo a tu familia. Eso que estás gastando ahí, mejor ve y otro. Ninguno que ponga las manos en el arado y mira hacia atrás es digno de entrar al reino. ¿Tú quieres ver las cosas y las grandes cosas que Dios tiene para tu vida? Tienes que trabajar. ¿Y cómo lo hace el sembrador? El sembrador sale a sembrar ¿con qué? Con la esperanza, con el ánimo de que va a recibir ¿qué? Buen fruto. No, él no hace y dice: pues a ver si se logra, a ver si se llueve, pues a ver qué sale. Ay, no, ya mejor ni lo hago, nomás me mandan. Cada vez que va trabajando y echando una semilla, lo hace con la esperanza de que va a ¿qué? Que eso va a producir. Cada vez que tú vienes y haces una oración, tienes que tener la esperanza de que vas a recibir una respuesta. Cada vez que tú ofrendas, lo haces con la esperanza de que Dios te va a bendecir y te va a multiplicar. Cada vez que tú vienes a la iglesia, sabes que algo tiene que ocurrir, con la esperanza. Y tienes que ¿qué? Que trabajar. Los familiares de mi suegra son de Orizaba y tienen algunos, trabajan en el campo y toda vez. Y una vez cuando me llevaron de novio, que era la cosecha de los granos y todo eso, imagínense, estaba yo bien como Rocky Balboa en la parte 3. No, se ríe Iván porque ya me vio la foto cuando era yo novio de mi esposa. Y por impresionar, ellos cargaban los bultos de 50 kilos, ¿verdad? Ahí estaba mi suegro que me acompañó y nomás se rió. Y los cargaba, y dice: pues ayúdale ahí a cargar y todo eso. Intenté cargar un bulto y finalmente no lo logré. Y se rían y dice: ahora imagínate si te llevo a sembrar, a abrir surco, a poder estar ahí trabajando, a regar, a todo el proceso que necesita para ver la milpita crecer y recibir ese fruto. Imagínate todo el trabajo. Y a veces pensamos que la obra de Dios es: ya oré, pastor, y no veo nada. Y no quieres trabajar, no quieres esforzarte, no quieres hacerlo más. Si usted le pregunta, por ejemplo, a mi mamá cuántos años oró por mi papá, si le preguntan a mi mamá y a mi hermana cuántos años oraron para que yo aceptara a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, y que había a veces noches en las cuales decir: no va a cambiar, hasta al contrario, se pone más salvaje y más renuente. No es fácil. ¿Tú quieres ver a Dios obrar? Tienes que trabajar. Salmo capítulo 78 versículo 8 y 9 dice:
Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni le fue fiel a Dios con su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Dios le estaba diciendo: no sean volubles, no sean de esas personas que hoy creen y mañana no creen. No sean, ¿verdad?, en los cuales hoy sí le crees a Dios y mañana, pues quién sabe, pastor. Porque le dice ahí, y que han sido ¿qué? Ni fue fiel para con Dios. ¿En dónde? En su espíritu. Que en el momento de la batalla, en el momento que se necesitaba tomar las armaduras de Dios y hacer frente al enemigo, finalmente ¿qué hicieron? Retrocedieron. No es fácil. No es fácil cuando se levanta el enemigo y te hace guerra. No es fácil, ¿verdad? Cuando viene una y otra cosa, no es fácil. Por eso es que el salmista dice: adiestra mis manos para la batalla. Porque ciertamente Jehová pelea por nosotros, pero nosotros tenemos que ser ¿qué? Esforzados y valientes. Se lo dijo a Gedeón: varón valiente y esforzado. Se lo dijo a Josué: varón valiente y esforzado. ¿Qué tiene que haber? Es un trabajo, es una realización, porque sabe que tenemos que aguantar los embates del enemigo. Pero él le dice: no le creas a Dios. Yo te creo, Señor. Y al otro día: ay, es que me dijo esto. ¿Por qué? Porque el enemigo va a utilizar ¿qué? Estrategias para desanimarte. ¿Sí? Pero ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Amén. Hebreos 10, 38 y 39. ¿Qué dice? Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediera, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para salvación del alma. Amén. Dile a la persona que tiene al lado: tú no eres de los que retroceden. Tú no eres de los que retrocedes. Tú eres de aquellos en los cuales finalmente tienen fe para perseverar, tienen fe para creerle a Dios, tienen fe para conquistar. Tú eres de los que tienen fe. Pero ¿qué tienes que hacer? Trabajar. Trabajar. Hoy hay a través en el ámbito laboral, en el cual dice que hay pérdidas millonarias por la parte del uso de dispositivos en los lugares de trabajo, porque la gente ya no quiere. Ya no quiere trabajar y la tienen que estar cuidando, ¿verdad? Ya hasta ponen cancelación del wifi para que no tenga señal. ¿Para qué? Porque están perdiendo, porque la gente ya no quiere. Y dice: les pago, y ya no trabajan. Y la iglesia se encuentra en esa parte, ya no quiere ¿qué? Trabajar. Había esos cantos, ¿verdad? Trabajemos en la obra del Señor, ¿verdad? Trabajemos sin parar. Trabajemos en la obra del Señor, porque se requiere. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para perseverar en lo que Dios dijo sobre nuestras vidas. Amén. Y el último punto, ¿cuál era? Esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, y no ¿qué? No temáis. El miedo es similar a la ansiedad y a la preocupación, en el sentido que perturba nuestra alma. Y es una arma que utiliza el enemigo. ¿Qué es lo que hace? Viene a perturbarnos, viene a dar ansiedad, viene a preocuparnos. Y el miedo, mire, amado hermano, conduce a la desobediencia de los mandamientos de Dios, porque puede paralizarnos o ponernos inactivos, o hacer que busquemos nuestras propias soluciones fuera de los caminos de Dios. Y es una arma que el enemigo utiliza, el miedo. Y ya se viene esto y te empiezas a preocupar y empiezas a tomar decisiones que no son correctas. Y la Biblia te dice: espera
y aguarda a ver la salvación de Jehová. Pero el enemigo empieza a infundir ¿qué? Ansiedad, miedo. Empieza, ¿verdad?, a operar de una forma en la cual empiezas a buscar ¿qué? Soluciones a tu manera. Empiezas a decir, bueno, entonces ya no voy a hacer. Empiezas a estar inactivo y entonces el miedo te paraliza. Y dice el enemigo, así lo quiero tener, paralizado. Porque la fe tiene que operar. Pero al infundirte miedo, te paraliza. Al infundirte temor, tú ya no avanzas. Y mire qué tremendo es, porque esto rompe todos los esquemas. ¿Cuál fue la primera ciudad que Dios le dio al pueblo de Israel para que conquistara? Jericó. Era un pueblo que no había sido preparado para la guerra. ¿Sí? Era un pueblo que había salido de la esclavitud. Era un pueblo que no conocía las armas, pero que ahora lo lleva a una primera ciudad fortificada con muros muy fuertes y muy poderosos. Y Dios, ¿cuál es la orden que da? Y le dicen que marchen, ¿no? Y le van a dar 7 vueltas. Y cuando yo les indique, ¿van a qué? Y los muros van a caer. Esa es la instrucción de parte de Dios. Amén. Ahora imagínense en la parte de hoy. ¿Qué ejército, verdad, podría ser derrotado? ¿Qué ciudad tan grande pudiera ser derrotado con solo marchar? O con solo gritar. Imagínense, verdad, a los de Jericó decir, y ahora estos locos, mira, están marchando, nomás pura polvadera, están levantando. Están marchando ahí estos. Ahí están marchando. Y que al momento de oír ese grito, que no tanto fue el grito sino la obediencia, esas murallas fueran destruidas y conquistar esa tierra. Imagínense, después de esa ciudad, lo vemos como ahora después se vuelven expertos en la guerra y ahora creen que es a través de su fuerza y su poder que pueden conquistar. Y lo que leía nuestra hermana Basti, que Dios le dice, no es con ejército ni con fuerza, ha sido con el poder de mi espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú conoces a Dios y empiezas a ver cómo Él opera a través de su poder y de su gloria, vas a tener grandes conquistas. Y que no preguntes por qué o cómo es que Dios le va a hacer, sino que finalmente tú tienes que creerle. Amén. Ahora, Salmo 56:3, ¿qué dice? Pero cuando tengo miedo, en ti pondré mi esperanza, mi confianza. ¿Qué va a hacer cuando usted sienta miedo? Poner en Dios su confianza, poner en Dios esa esperanza. Tenemos miedo, pero ¿qué es lo que tenemos que poner? Esa confianza, esa seguridad en Dios, sabiendo que Él nunca nos va a dejar. Amén. Ahora mire rápidamente Isaías 41:10 y del 12 al 13. Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. El libro del profeta Isaías le estaba diciendo: no temas, confía en mí. Vas a buscar a aquellos que te hacen daño, vas a buscar a aquellos en los cuales te quieren hacer mal, pero no los hallarás. ¿Por qué? Porque yo te voy a cuidar, yo te voy a sostener con la diestra de mi justicia, porque finalmente yo te cuido.
¿Por qué tengo que tener miedo? ¿Por qué tengo que tener miedo? ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿Está conmigo? Porque lo que va a utilizar el enemigo, ¿verdad? Es cosas, ¿para qué? Para amedrentarlos y decir, mejor ya no. Pero Dios dice, ¿tienes miedo? Pon la confianza en Dios. ¿Tienes miedo? Pon tus planes y tus proyectos en Dios. ¿Tienes miedo? Créele a Dios, porque Él lo dijo. A todos tus enemigos los vas a buscar, aquellos que te han hecho pleito, aquellos que tienen contienda, y no los van a hallar, porque serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen ¿qué? Guerra. Pero no tienes que concebir el temor en tu vida, porque te va a paralizar. Te va a empezar a llevar a actuar de una manera que no es la de Dios. Pero cuando tú le crees a Dios, finalmente Él obra poderosamente. Amén. Termino con esto. Filipenses capítulo 4 versículos 6-8. No se preocupen por nada. No se preocupen más bien pídale al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. Y también piensen en los que tienen alguna virtud, en que es digno de reconocimiento. Y mantengan su mente ocupada en esto. ¿Qué tienes que hacer cuando venga la preocupación o el miedo a tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Orar. Pídanle al Señor lo que necesiten. Agradézcanle. Echen toda su ansiedad, su preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero no te quedes con ese miedo. No te quedes con esa angustia. ¿Sabes por qué? Porque si lo concibes en tu mente y en tu corazón, te va a paralizar y no vas a avanzar. ¿En qué tienes que pensar? En Dios, en lo bueno, en lo verdadero, en lo noble, en lo correcto, en lo puro. Y la paz de Dios guardará nuestra mente de todos esos pensamientos. Ahora, ¿qué es la paz de Dios? Porque cuando Jesucristo ascendió a los cielos, Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora, ¿cuál es la paz que Dios da? Que en medio de tus pruebas vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo está buscando una paz de decir que todo esté bien, que todo esté tranquilo, que finalmente no ocurra esto, que no ocurra otro. Pero la paz de Dios dice, ¿verdad?, que en medio de esas pruebas tú vas a tener ¿qué? Paz y confianza. Aunque la tierra tiembla y se estremezca, yo estaré confiado, porque en Dios va a cuidar ¿qué? Mi alma. Esa es la paz de decir: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y son las 4 cosas que debemos hacer para poder caminar, para ver las grandes cosas de Dios. Esforzarnos, cobrar ánimo, trabajar y no tener miedo, iglesia. Te la vuelvo a repetir. Hoy Dios te dice: necesito que te esfuerces, necesito verte animoso, necesito que trabajes y necesito que no tengas miedo, que no seas de los que retroceden. Has visto la mano de Dios, y que no digas: no, la gloria pasada. No, viene una gloria mayor, viene una gloria en aumento. Levántate.